Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 21, versículos 8 al 13. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: «Echa afuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac». El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: «No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una gran nación por ser tu descendiente». En el podcast anterior vimos que Dios siempre cumple su promesa. El nacimiento de Isaac, de el hijo prometido, fue un milagro, porque recuerden que tanto Abraham como Sara eran de avanzada edad. Y Dios cumplió su promesa no porque Abraham fuese obediente o no, sino porque Él es Dios. Y cuando Él promete algo, lo hace. Dios le prometió un hijo y así pasó. El hijo prometido fue nombrado Isaac, el hijo de la promesa, y significa reír, alguien que se ríe o se regocija. En inglés es to laugh. Dios le prometió una descendencia a Abraham, de que iba a ser de él una gran nación. Y pasaron 25 años hasta que por fin nació el hijo que tanto esperaban, el hijo prometido. Vemos que Isaac nació al tiempo de Dios, al tiempo que Dios dispuso. Este era el plan de Dios desde un comienzo y de alguna manera u otra se iba a cumplir. ¿Por qué se le da tanto énfasis a la descendencia de Abraham? Luego a la descendencia de su hijo Isaac y luego el hijo de Isaac, Jacob. Es porque de esa línea nace la semilla de la mujer, la semilla de la promesa de nuestro Salvador. Todo el Antiguo Testamento se basa en esa semilla que va a nacer, esa promesa. Recuerden que todo comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado y Dios le dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón». Y esa semilla, esa simiente, es Jesús nuestro Señor. Jesús pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos estar en su presencia nuevamente, como lo era antes en el paraíso con Adán y Eva, antes de que cayeran en el pecado. Este era el plan de Dios. Y el hijo prometido, Isaac, era parte de esa promesa, de ese plan. Es por eso que la distinción, pues, entre el hijo de Agar, la sierva, y el hijo de Sara, la mujer de Abraham, es muy importante, ya que el de Agar es el hijo de la carne, o sea, el resultado del plan de Sara de poder darle un hijo a Abraham. Recuerden que ella le ofreció a Agar, su sirvienta, a Abraham, para que así Abraham tuviese un hijo. En cambio, el nacimiento de Isaac fue por obra divina. Fue el plan de Dios. No es de la carne, de Sara. Ese fue un nacimiento sobrenatural. Cuando es algo por medio de Dios, siempre es sobrenatural, supernatural. Abraham tenía 100 años y Sara estaba en los 90 cuando nació Isaac. Ahora vemos qué es lo que pasa con el versículo 8. Continuamos. Versículo 8. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Aquí donde dice el niño, esto se refiere a Isaac.
Él creció y fue destetado. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac. ¿Cuánto tiempo pasó desde que nació hasta el día del banquete? O sea, ¿qué edad más o menos tenía Isaac? En aquella época se dice que dejaban de amamantar cuando los niños cumplían entre 3 a 5 años de edad. Muchos lo hacían por más tiempo, pero lo más común era entre 3 a 5 años. Isaac trajo gozo y alegría a Sara y a Abraham. Después de todo, Isaac era el hijo prometido del que tanto habían esperado. Eso fueron bastantes años. Y Dios no solo cumplió lo que había dicho, cumplió sus promesas, sino que al pasar los años, la fe de Abraham y Sara fue creciendo, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Sara consideró fiel a aquel, refiriéndose a Dios, ella consideró fiel a aquel que le había prometido que iba a concebir. A lo que quiero decir aquí es que en este versículo Isaac debió de haber tenido como 3 a 5 años y comenzaba una nueva etapa. Esto le causó mucho gozo a Abraham y lo celebró con un gran banquete. ¿Cuántos años debió de haber tenido Ismael? En el capítulo 17, versículos 24 y 25, dice que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Entonces, cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años, según Génesis capítulo 21, versículo 5. Ismael tuvo 14 años cuando nació Isaac, porque fue un año después. Y ahora cuando Abraham hace ese gran banquete, Ismael tuvo que haber tenido como entre 17 a 20 años más o menos. Una gran diferencia de edad entre Ismael e Isaac. ¿Y por qué menciono la diferencia de edad? Pues porque veremos qué es lo que va a pasar ahora. Versículo 9. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham. Ella lo vio burlándose de su hijo Isaac. Versículo 10. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Sara vio que Ismael, el hijo de su sierva Agar con Abraham, vio que se estaba burlando de Isaac. Es cierto que Ismael fue el hijo que nació primero, el primero hijo de Abraham, pero recuerden que fue concebido por la sierva de Sara, no por Sara su mujer. Isaac fue el único primogénito hijo de Abraham y Sara, su mujer. Noten la diferencia de edad. Ismael burlándose de su hermano menor. ¿Cómo se debía haber sentido Ismael, ya que toda la atención ahora era para Isaac? Además de que el nacimiento de Isaac fue milagroso, era el primer hijo de Sara y Abraham, hijo legítimo. ¿Estaría Ismael celoso de la atención? No lo dice aquí en las Escrituras, pero solo dice que se burlaba de él. Miren cómo pasan las cosas. Así mismo pasó cuando Agar concebió. Ella no trató bien a Sara, ya que como había concebido y Sara no podía tener hijos, ahora el hijo de Agar e Ismael le hace lo mismo al hijo de Sara. Así como Agar trató a Sara, Ismael hace lo mismo con Isaac. Se burla de su hermano. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 16, versículo 4, cuando Agar miró con desprecio a Sara. Sara se quejó con Abraham y Abraham le contestó que era su sirvienta, que hiciera de ella lo que le parezca. ¿Y qué pasó? Sara la trató muy mal a Agar, hasta que Agar no aguantó más y huyó de su presencia. Se escapó en el desierto. Si vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 29, Gálatas 4, 29 nos dice: pero así como entonces el que nació según la carne, ¿quién fue este? Ismael, el hijo de Agar,
la sirvienta de Sara. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Aquí cuando dice el Espíritu, refiriéndose a Isaac, el hijo de Sara y de Abraham. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Cuando dice aquí que nació según la carne, fue porque fue por obra humana, un nacimiento normal, común. En cambio, el nacimiento de Isaac fue un milagro. Nació por el Espíritu, por obra divina. Quiero reiterar que de la línea de Isaac va a suceder un milagro mayor. Como dije antes, el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Pero fíjense aquí que dice en las Escrituras que el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Pero ¿qué más dice aquí al final de este versículo? Así también sucede ahora. Fíjense en esa parte. Así también sucede ahora. Esta profecía hasta el día de hoy se está cumpliendo. Sucede ahora con sus generaciones. Sucede ahora mismo en el mundo en que estamos viviendo. Aquí donde dice, el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Aquí donde dice persiguió, significa que hubo conflicto. Así como desde niños hubo conflicto entre Ismael e Isaac, todavía hasta el día de hoy, con sus descendientes, como por ejemplo los musulmanes. Los musulmanes están contra todos los que no son musulmanes, especialmente los hebreos, los judíos. Hasta el día de hoy hay conflictos. Teniendo en cuenta la actual crisis en el Medio Oriente y el odio hacia Israel por parte de sus vecinos, las profecías sobre los descendientes de Ismael y de Isaac se siguen cumpliendo. Ese conflicto y odio en el Medio Oriente todavía continúa. Gran parte de las naciones árabes provienen de la descendencia de Ismael y los hebreos de Isaac. Aunque algunos árabes modernos podrían rastrear su linaje hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael como los musulmanes intentan afirmar. Sabemos por la Biblia que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para la salvación. Ya hemos visto que Ismael se está burlando de Isaac y es por eso que Sara le dijo a Abraham que eche fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que esa decisión, esa reacción de Sara de decirle a Abraham que echara fuera a Agar, a su sierva Agar y a su hijo, que tenía más o menos como 17 años, ¿ustedes creen que eso fue justo? ¿O que Sara fue muy dura con ellos? ¿O que Sara estaba en su derecho de pedirle a Abraham que hiciera eso? Que dejara a Agar irse, que la dejara libre. Como quien dice, sácalos de aquí. ¿Se imaginan qué estaría pasando por la mente de Sara? A lo mejor se imaginó, no vaya a ser que pase algo como Caín y Abel. Ismael estaba burlándose, lo más seguro que abiertamente en frente de todos, porque Sara lo vio. Si vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 30, en este versículo también confirman lo que le dijo Sara a Abraham. Dice así, ¿pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. El hijo de la sierva, Agar, la egipcia, no será heredero con el hijo de la libre, el hijo de Sara. Entonces, ¿qué piensan de la reacción de Sara? Pues para comprender bien la reacción de Sara de pedirle a Abraham que echara fuera a la sierva Agar, a su sierva Agar y a su hijo Ismael, debemos entender bien las costumbres, o sea, la cultura de aquella época. Me refiero a
la ley de la herencia, es decir, a los derechos del primogénito. Sara estaba en todo su derecho de hacer esto. Muchos pensarían que Sara fue injusta y muy dura con Agar, pero recuerden que en esos tiempos era una cultura diferente. Siempre para entender bien el contexto de las escrituras, se debe comprender las tradiciones, la cultura de aquella época, la historia y todo eso. Entonces, como decía, Sara estaba en todo su derecho de pedirle esto a Abraham. ¿Y por qué digo esto? En los tiempos bíblicos, al primogénito o primer hijo varón nacido, esto implicaba una doble porción de los bienes del hogar, también el liderazgo de la familia y otras responsabilidades. Esto si su padre quedaba incapacitado o estaba ausente por algún motivo. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Después de la muerte del padre, el hijo mayor generalmente cuidaría de su madre y hermanas solteras. El primogénito no solo tendría varios privilegios, pero también lo mejor de la herencia, las mejores tierras, etc. El mejor ganado, etc. Ahora, en relación con los hijos de esclavas, estos serían herederos si el padre los reconocieran como hijos legítimos. El padre tiene que reconocerlos primero. Pero si el padre deja libre a la esclava con su hijo o con sus hijos que le nacieron de esa relación, estos no tendrían ningún derecho de herencia. O sea, los hijos de las esclavas no tendrían derecho alguno. Quedaban libres y sin derecho de la herencia. En caso de Abraham y Agar, la sierva de Sara, podemos asumir que ella era muchísimo más joven que Abraham. Y Abraham, al dejarla libre, pues ella tendrá la oportunidad de casarse y tener otros hijos. En el próximo podcast continuaremos con el derecho del primogénito, de la herencia, la reacción de Abraham cuando Sara le dijo esto, lo que le dice el Señor y mucho más. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.